se convoque a una consulta popular sobre el consumo de marihuana recreativa? Pues Ricardo, esa puede ser la interpretación y yo creería que de las únicas que se puede hacer del segundo párrafo del mensaje, porque es que lo que dice el expresidente es que se le debe consultar a la ciudadanía. ¿Y cuál es el camino para ello? Debería ser o queda establecido es ese, una posibilidad de ir a las urnas a definirlo, pero el expresidente, hay que decir, no lo escribe directamente. Lo que les dice a los congresistas es que le pregunten a los ciudadanos antes de tomar una decisión. 9:18, Luis Ernesto. El presidente Uribe en pie de lucha en contra del proyecto que podría hundirse esta semana si no es tramitado. Me dice don Andrés Carmona que no está... octavo debate en la última ronda, ¿no? Que no está programado. Que por ahora no está programado. Alcanzó el octavo debate y se hundió, recordemos, de acto legislativo la última vez, realmente después de un esfuerzo largo. Y pues habrá que ver qué hace Cambio Radical, que fue el responsable que en ese octavo debate no se incluyera y que ayer anunciaba que sí lo apoyaría si se hacen unas modificaciones. Pero yo la pregunta que hago, Ricardo, de fondo es: ¿qué sentido tiene que Colombia siga persiguiendo y metiendo presos a campesinos que cultivan cannabis cuando en Estados Unidos 16 estados producen y comercializan cannabis recreativo? Lo hace Canadá. O sea, realmente, si algo quedó demostrado es que esa lucha y esa guerra contra las drogas que lanzó el presidente Nixon ha fracasado estrepitosamente. Entonces tenemos que cambiar de paradigma, y claramente el cambio de paradigma comienza con el cannabis, que implica una posible economía para el país, que en vez de estar persiguiendo campesinos, de alimentar la guerra y la violencia de este país, se creen condiciones para que de manera regulada se produzcan estos artículos, se comercialicen, se exporten. Yo creo que eso es lo más saludable después de tantos fracasos de la guerra contra las drogas. Sí, lo que pasa, Ricardo, es que hay una parte de la historia que genera inquietud sobre, claro, mayores de edad pueden tener la absoluta libertad para hacer lo que consideren, es el libre desarrollo de su personalidad. El tema se enreda cuando hay menores, el tema se enreda cuando hay niños, el tema se enreda cuando existen allí, digamos, los escenarios de padres consumidores, a eso se refiere el expresidente Uribe en el mensaje en Twitter, o van al parque y terminan viendo a la pandilla consumiendo drogas. Daniel. Pero Ricardo, yo se lo pongo de otra forma. Yo estoy de acuerdo con los argumentos del libre desarrollo de la personalidad, de libertades individuales, los apoyo, etcétera. Pero para responderle, digamos, a ese sector de la derecha que está preocupada por esto, la pregunta que les hago es: ¿quieren que la policía, que debería estar persiguiendo los delitos, la criminalidad, los atracadores, los fleteros, etcétera, esté persiguiendo personas adultas que están consumiendo sustancias psicoactivas en lugares que están permitidos? Yo ayer lo dijimos acá, yo no estoy de acuerdo que haya consumo de sustancias psicoactivas en parques donde la gente está haciendo ejercicio o donde los niños están teniendo sus actividades. Pero una persona adulta de noche en su casa o en un espacio público en donde no está afectando a nadie más, ¿en serio queremos a la policía incautando 1 o 2 gramos de marihuana para esto? Eso es una pérdida de recursos escasos, que todo el mundo está reclamando seguridad. Pero si los vamos a poner a perseguir marihuaneros que no le están causando daño a nadie, grave. Y el proyecto que se está discutiendo y debería discutirse de manera seria y basada en la evidencia, prevé, por ejemplo, en uno de los artículos, que no se permite el consumo de marihuana para fines recreativos en los parques. Entonces, eso era lo que estábamos pidiendo ayer, que haya sitios, que sea legal para las personas adultas que quieran consumirla libremente, pero que no lo hagan afectando derechos de los demás. Y ese proyecto prevé eso. Entonces, hay que dar las discusiones seriamente, tanto en la izquierda como en la derecha, y la derecha en este caso está usando argumentos que no tienen ningún sentido. Este es un proyecto que hay que discutirlo basado en la evidencia, y que liberaría muchos recursos de la policía que hoy se desperdician persiguiendo marihuaneros para que realmente estén persiguiendo el crimen y la delincuencia y los fleteros y todo lo que tanto nos preocupa. 9:22, Álvaro. Ricardo, argumentos como el de que la marihuana es la entrada al fentanilo, pues meten miedo, funcionan políticamente, pero simplemente no son ciertos. Y esta discusión hay que manejarla con un poco más de responsabilidad. El tema de la marihuana está probado que si se le compara, por ejemplo, con el alcohol, hace muchísimo menos daño. Y el alcohol está regulado, todo lo que sabemos. Entonces, crear semejante enredo de argumentos con la marihuana es más difícil que con la cocaína. Pero
el principal problema de este país durante estas décadas ha sido el narcotráfico. Y tiene que decidir este país si va a ser más prohibicionista que los prohibicionistas que nos impusieron esa guerra contra las drogas que ha martirizado este país hasta el límite. No podemos seguir por ideología jugando el tema de nuestros niños cuando esa guerra contra las drogas tiene a Colombia del idiota de la cadena, poniendo los muertos, poniendo la corrupción, poniendo la desolación, simplemente por ideología. Llevar ese argumento hasta la marihuana, cuando medio mundo la está desmontando, es un exceso de ideología ultraderechista que en otros países se entiende porque políticamente genera votos, pero en Colombia, donde ese prohibicionismo ha generado el desastre que ha generado, los miles de muertos que ha generado, es imperdonable. Todos aquellos que han jugado a esa carta de la guerra contra las drogas, que no ha funcionado, que no ha dejado a nuestros niños, como dicen, libres del problema de las drogas, y si no han dejado con todos los demás problemas, deberían estar reculando, reflexionando y pidiendo disculpas por esos años de lucha vacua que le han hecho tanto daño a este país. Sí, pero no podemos venir a decir, Álvaro, con todo respeto, aquí han muerto policías, han muerto militares luchando contra el narcotráfico. Esas vidas que se fueron no han sido en vano. Imagínense cómo estaríamos si no se luchara frontalmente. Así hoy la narrativa sea que hemos perdido la lucha contra el narcotráfico, que entre otras cosas, dicho sea de paso, la marihuana, y está probado, hay datos, hay literatura sobre eso, es la puerta de entrada, Ricardo, a otras drogas fuertes, al tucibí, a la cocaína. Esa es la puerta de entrada. Depende de la persona, digamos que no es general, digamos, puede ser la posibilidad de que exista, pero también podría pensarse en torno al alcohol, que también podría ser una puerta de entrada hacia otro tipo de sustancias. 9:25 minutos, Paola. Y usted los ve a los 14 años, incluso algunos niños tomando cerveza ya. ¿Cómo así? Si eso sí es alcohol. Pero vea, si el problema son los niños, entonces pensemos en los niños. ¿Qué es mejor? Que un niño en su casa, ¿no? El promedio, en promedio en el país de una vivienda es de 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados. Que un niño vea en su casa a su papá o a su hermano mayor fumando, por ejemplo, para volver al tema de la marihuana, pues que es con lo que la cogimos ahorita en esta discusión, fumando marihuana en su casa, o que lo haga en el parque del barrio a las 8 o 9 de la noche, solo en un espacio en donde además el humo se va. ¿Qué es mejor para ese niño? Me pregunto. No, pues es una buena pregunta. No debería hacerlo en ningún caso, ¿no? Al final cualquier tipo de sustancia termina siendo perjudicial. Bueno, para la pero salud ¿dónde de la tiene gente. más exposición? Al humo, a todo, al olor, al ambiente. ¿Qué es mejor para el niño? ¿Verlo en un parque o no verlo, pues sencillamente? Porque si es a las 9 de la noche, pues ¿qué niño va a estar jugando a la rueda en un parque? Un columpiándose en un columpio a las 9 de la noche. Pues nadie, no, muy pocos. Es decir, tal vez uno que otro y cuando haya ciclovía nocturna. Pero normalmente no, los niños, usted, claro, los ve a los parques a las 11 de la mañana, 3 de la tarde, 4 de la tarde. O que el mismo niño tenga que en su casa, que es en promedio 70 metros cuadrados en todo el país, tenga que ver a su papá, a su hermano, a su mamá, fumando marihuana. Me escribe Ricardo, un oyente, pero lo de la marihuana... me escribe un oyente, Aurelio Álvaro, que me cuenta su situación personal, de una persona muy cercana a él, un familiar, que comenzó fumando marihuana, iba en bazuco, hace 25 años. Ahí está. Y no pudo salir. No, Ricardo, así que uno no puede generalizar en el sentido de decir que es que la marihuana no es la puerta de entrada para otras drogas. Tampoco se puede relativizar ni minimizar el riesgo. Yo entiendo perfectamente que el alcohol es muy perjudicial, y que los estudios indican que incluso consecuencias en riñas y en delincuencia son muchísimo mayores con el alcohol que con la marihuana. Eso es cierto. Sí. Pero minimizar el riesgo de consumir marihuana tampoco se puede dar. Me dice el oyente, depende de muchos factores, de la personalidad, del tema físico, de la capacidad mental y del entorno. Son muchas variables que son distintas en cada persona. Ricardo, no se puede relativizar el tema de la marihuana. En primer lugar, empecemos por el aspecto físico y médico.
Es decir, el que aspira el humo de la marihuana le está haciendo daño a los pulmones. Sobre eso no permitamos eso, la menor duda sobre eso. Es decir, el daño que le hace es un daño igual al del vapeador, al del cigarrillo, al de todo lo que es humo en pulmones. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo, es importante mirar las encuestas nacionales sobre el consumo de sustancias psicotrópicas. Y la marihuana es la que viene creciendo. Y la explicación que dan los analistas de la encuesta es que precisamente la relativización de la marihuana es la que está permitiendo el aumento de la demanda. Un consumo que está concentrado además en jóvenes de 17 años hasta 25 o 30 y que está, digamos, permeando los distintos estratos sociales, pero también los estratos populares. Entonces aquí tenemos un problema de salud pública. Yo estoy de acuerdo con que la solución no es la guerra contra las drogas, pero bajo el mote de no acatar la guerra contra las drogas, no podemos relativizar los daños enormes, incluso también en materia de violencia, en materia de crímenes, porque usted recuerda, hay zonas del Cauca invadidas de marihuana. El otro día Hugo Mario Palomar contaba aquí en Blue Radio cómo uno desde Cali ve los pesebres que se dan en las montañas del Cauca, Corinto, etcétera, de los invernaderos y de los sitios de cultivo y desarrollo de la marihuana. Es decir, el país no puede ser, digamos, tan tranquilo con esto y que el que quiera fumar que fume y el que no quiera fumar no fume. No, es un problema de salud pública y como tal debe tratarse. Y asimismo debe combatirse el tráfico irregular y el tráfico ilícito que se dé en torno a la marihuana. Yo creo que el país no puede bajar la guardia porque lo que va a hacer es redoblar y multiplicar los efectos de un problema de salud que, ojo, al final de cuentas lo termina pagando el ya muy puesto en riesgo sistema de salud de Colombia. Esos problemas, porque eso al final Ricardo, va ahí, allá al final va a la cuenta de cobro del sistema de salud del país. Álvaro. Esos problemas que describe Aurelio y el expresidente Uribe se dan con una prohibición de la marihuana. O sea que eso es un placebo. Decir que mantener esa prohibición realmente es un disuasivo importante de la sociedad contra los efectos negativos de la marihuana es mentira. Está probado que en aquellos países donde se legaliza puede haber un aumento inicial del consumo, pero luego se normaliza y hay otros instrumentos que permiten manejarlo mejor, como los impuestos para invertir en salud pública y tal. O sea que ese cuento de los horrores, la sociedad humana está llena de horrores y llena de problemas y de enfermedades. La pregunta es cómo se deben manejar. Si el prohibicionismo requete fracasado, que en Colombia genera unos daños colaterales monstruosos, ¿es la solución o hay caminos más inteligentes como los que está recorriendo otros países? 9:30 minutos, Andrés. Yo a veces, yo también estoy en contra del prohibicionismo, yo también estoy a favor de cambiar de paradigma, pero a veces me impresiona un poco cómo incluso con una sustancia que en comparación con las demás drogas es relativamente, digamos, es un poco más inocua que las demás, como la marihuana, aún la resistencia social a esos cambios sigue siendo muy, muy elevada, y lo digo con todo el respeto. Mire, por ejemplo, el caso de este proyecto. Uno pensaría que en este momento de la historia, con todos los cambios que se han dado en otras partes del mundo, digamos, con todas las discusiones al respecto, un proyecto como este habría podido pasar más fácilmente en el Congreso, pero ha sido muy difícil. Y lo que dicen en el Congreso es que el propio gobierno, que supuestamente tiene banderas de progresismo al respecto, ha sido muy tímido o perezoso incluso con este proyecto, que no le ha metido el acelerador y no le ha metido todo el apoyo que debería para que fuera finalmente aprobado. Y sale el expresidente Uribe con esa sugerencia de una consulta popular que más o menos es decir, miren las encuestas, miren que en cualquier encuesta, y aquí por ejemplo lo hemos discutido varias veces cuando tenemos nuestras encuestas de Inbamer, miren que en cualquier encuesta el rechazo a la despenalización de las drogas sigue siendo un sentir mayoritario en Colombia. Le doy el dato, mire, el último poll de Gallup, de Inbamer, 57% de los encuestados está en contra de legalizar la venta del cannabis, el uso recreativo del cannabis. Solamente el 39% está a favor.
Pero Ricardo, sí. Y si la pregunta... Son mayoría los frente que no. frente a la legalización del tráfico y consumo de drogas en Colombia, el 69% está en desacuerdo, el 30% está de acuerdo. Mayoría. Ricardo, pero si la pregunta, si el proyecto de legalización del consumo en adultos recreativo establece zonas, establece como se hace para el alcohol, es que para el alcohol ya hay unas limitaciones que se imponen para menores de edad, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo en lo que el país tiene que avanzar y liberaría una cantidad de nuevos recursos que se están utilizando muy ineficientemente persiguiendo personas adultos que están consumiendo marihuana sin afectar los derechos de los demás. Insisto, este proyecto tiene que establecer zonas donde no se permite el consumo ni de alcohol, ni de marihuana, ni de ninguna sustancia psicoactiva en zonas, por ejemplo, donde hay niños, en entornos escolares, en parques, etcétera. Pero pretender pues que todavía tenemos que decirle a la gente qué puede consumir y qué no, cuando por ejemplo el alcohol es legal y el alcohol tiene digamos, es una sustancia psicoactiva con unos efectos farmacológicos también muy delicados y hemos logrado tener una regulación. Colombia es un caso, por ejemplo, internacional de éxito en reducción del tabaquismo, como con programas de prevención, de información, etcétera, y se ha logrado. Si se hace una buena regulación, yo creo que este proyecto sería positivo para el país. Si no se hace con regulación, obviamente la gente responde como usted nos estaba diciendo en las encuestas. Si legalizar la marihuana para uso recreativo va a terminar en que la gente que los niños se puede vender marihuana en los colegios y que los adultos pueden consumir al lado de los parques, de los juegos infantiles en los parques, pues obviamente todos se van a oponer, incluso muchos de los que abogamos por una liberación de este tema. Llegan las noticias. Ricardo, pero es que se está hablando. Para finalizar, Luis Ernesto. Ricardo, es que se está hablando de esto como si el proyecto de acto legislativo propusiera repartir marihuana gratis en los colegios. Es que lo que está haciendo justamente es decir, vamos a regular esta sustancia solo para consumo adulto, solo con unas características para que genere impuestos, en vez de que esto, porque la probabilidad de que vaya a los colegios siendo ilegal es mucho más alta. Y por esa misma razón la pregunta que tienen que hacerse todos los padres de familia que comparten la preocupación de no quiero que mi hijo consuma marihuana, no quiero que mi hijo transite a otras sustancias es, ¿se ha reducido el consumo de marihuana en el mundo entero prohibiéndola? La respuesta es no. Lo que ha hecho es alimentar rentas criminales, contribuir a la guerra en países en vías de desarrollo como Colombia y productores, mientras que la potencia mundial de la guerra contra las drogas, los Estados Unidos, la legaliza, la regulariza, recauda impuestos y pone talanqueras justamente para controlar el consumo de marihuana en jóvenes, en menores y que no se vuelva problemático. 9:35 minutos. Yo quisiera insistir más allá de toda la discusión. Yo creo que hay que pensar fuerte en cómo los padres de familia hacen un trabajo de educación de valores que les permita a ellos tener un contexto sano en los que los hijos puedan enfrentar todo este tipo de situaciones que se viven en la calle. Yo entiendo que el Estado tiene que regular, yo creo en la libertad y donde creo que debe estar la fuerza es en la familia. Es decir, tenemos papás más presentes, papás más dialogantes, papás que eduquen positivamente para que puedan generar un contexto sano de que los hijos no puedan resolver los desafíos que se encuentran. 9:36 minutos. Ya llegan los deportes, llega la noticia.